Hola, buenas tardes. Somos Valeria, Lothar y Arturo. En este video vamos a explicar de manera sencilla y clara qué es el control de convencionalidad, de dónde viene, cómo funciona en México y cómo se relaciona con el caso Rosendo Radilla, que es un caso muy importante para este tema. ¿Qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad es una doctrina jurídica desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se refiere a la obligación de todos los jueces y autoridades nacionales de interpretar y aplicar las normas internas conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia del sistema interamericano. Esto implica que si una norma interna contradice los estándares internacionales de derechos humanos, los jueces deben preferir la norma convencional y dejar de aplicar la interna. Para empezar, el control de convencionalidad es una herramienta legal que obliga a las autoridades, sobre todo a los jueces, a revisar si las leyes mexicanas están de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado. Esta idea nació en el caso Almonacid Arellano contra Chile, resuelto por la Corte Interamericana en 2006. Gracias, Valeria. Ahora vamos a ver cómo se aplica el control de convencionalidad en México. Todo esto tomó mayor importancia a partir de una de las reformas más importantes que ha sufrido la Constitución en nuestro país en materia de derechos humanos en el 2011, cuando el mayor cambio que se realizó fue el artículo 1 de la Constitución. En esta reforma estableció un cambio fundamental, que todas las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno tienen la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Lo interesante es que estos derechos no solo están en nuestra Constitución, sino también en los tratados internacionales de derechos humanos que México ha firmado, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es principalmente de las que destacan. Esto quiere decir que desde 2011 los tratados internacionales tienen el mismo nivel que la Constitución, y que cuando una ley mexicana entra en un conflicto con uno de estos tratados, los jueces deben aplicar el tratado internacional si éste ofrece una protección más amplia a la persona. Aquí entra en juego el llamado principio pro persona, que dice que siempre debe aplicarse la norma que más beneficie a la persona, sin importar si es una ley nacional o internacional. Además de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que todos los jueces del país tienen que hacer ese control de convencionalidad sin necesidad de que exista una ley que se los ordene directamente. Esto quiere decir que ya no es suficiente con aplicar la ley nacional al pie de la letra, sino que se tiene que revisar si esa ley respeta los derechos reconocidos internacionalmente. Incluso que no son jueces como funcionarios públicos, policías o autoridades administrativas, también que actúan respetando los tratados internacionales. En resumen, el control de convencionalidad en México es una herramienta muy poderosa. Permite que los derechos humanos sean una realidad, no solo una promesa escrita. Gracias a esta figura, México se alinea con los estándares internacionales y da prioridad a la dignidad y los derechos de las personas en la práctica cotidiana del derecho. Gracias, Lothar, por tu explicación. Procedemos con un resumen del caso de Rosendo Radilla Pacheco. Él fue un activista social, fue alcalde del municipio de Atoyac Álvarez, de Guerrero.
Fue detenido en 1974 por elementos del ejército mexicano en un retén militar. Ya no se supo más que él. Al parecer fue desaparición forzada, que al parecer ocurrió durante la llamada Guerra Sucia en México. A pesar de los esfuerzos de su familia por encontrar justicia en el ámbito nacional, las autoridades no ofrecieron una respuesta efectiva ni esclarecieron los hechos. Ante la falta del Estado mexicano, el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se dictó la sentencia en noviembre de 2009. Aplicándose esta convencionalidad del control de constitucionalidad en el caso de Rosendo Radilla, donde la sentencia en su fallo, la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de él y por la falta de recursos judiciales efectivos para su familia, que entre las medidas de reparación al Estado le ordenó investigar y sancionar a los responsables, modificar el marco normativo que le permitía el fuero militar para investigar las violaciones a derechos humanos, es capacitar también a funcionarios judiciales en derechos humanos y realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad. A partir de ahí se vino la reforma constitucional de 2011, que sabemos que no fue una consecuencia directa, pero el caso contribuyó a darle impulso político y jurídico para que esta misma reforma en derechos humanos entrara en junio de 2011, que incorporó los siguientes principios como el de pro persona, el control de convencionalidad, la jerarquía constitucional de tratados internacionales en derechos humanos, que lo incluyeron en el artículo 1 de la Constitución de la política de los Estados Unidos mexicanos.